entonces continuamos con intestino delgado. Después de ver duodeno, que dijimos que era la porción inicial, justamente todo el intestino delgado, que tenía una longitud de 7 metros, continuamos con yeyuno ilium, que en este caso va a tener, o en este caso se extiende desde el duodeno hasta el intestino grueso. Tiene una longitud de 6.5 metros. El restante la completa el duodeno. Prácticamente está dispuesto entre 15 a 16 asas intestinales en forma de U, que tiene una disposición bastante peculiar. Nos menciona en la parte superior y derecha, sus asas intestinales tienen una disposición más horizontalizadas. En cambio, en las inferior, al lado izquierdo, fíjense, tiene una disposición mucho más verticalizada, ¿no es cierto? Fíjense, en la parte superior, una disposición horizontalizada. En cambio, en la parte inferior es mucho más verticalizada. Son asas intestinales, entonces, que tendrán su origen en esa flexura duodeno-yeyunal y terminarán justamente acá ingresando en el intestino grueso. Yeyuno ilium. Como todo, va a presentar también relaciones. En este caso presentará dos caras que son convexas, que están en relación con las asas vecinas. Eso significa de que una asa intestinal, prácticamente se ve la cara con otra asa intestinal. Tiene un borde libre bastante convexo en relación con la pared abdominal. Todo esto que nosotros podemos observar directamente en relación con la pared abdominal. Y un borde adherente en la parte posterior, que es bastante cóncavo y justamente es el que nos va a fijar todas estas estructuras, las relaciones de la misma. Fíjense acá en el cuadro, ¿qué estamos haciendo? Hemos retirado todas estas asas intestinales. ¿Miren? ¿Y qué estamos viendo? Prácticamente a los órganos retroperitoneales. Ahí estamos viendo, fíjense el duodeno, por ahí estarán también los riñones, órganos retroperitoneales. Retirando todo el intestino delgado, podemos decir que posteriormente, todo lo que estamos observando acá, tendrá relación con qué estructuras. Primero con la pared posterior del abdomen y los órganos retroperitoneales. Segundo, con esta parte inframesocólica del duodeno, que estaba dividida por el colon transverso. Tendrá relación con los riñones, sobre todo y de forma más visible con el riñón izquierdo, más que el derecho. Y también tendrá relación con los uréteres de ambos riñones, que se desprenden y empiezan a descender en dirección a la vejiga urinaria. Tendrá relación en el lado derecho con el ciego y el colon ascendente. En cambio, en el lado izquierdo tendrá una relación con el colon descendente. Y en la parte anterior va a ser únicamente relación con el aumento mayor, que este se desprende de la curvatura mayor del estómago y prácticamente como un delantal, como un manto, se va a extender sobre toda la cara anterior de las asas intestinales y por medio de ese aumento hará relación con la pared abdominal anterior. Únicamente va a presentar dos relaciones. Nuevamente acá, fíjense, hemos quitado todo el intestino delgado, estamos viendo simplemente el intestino grueso. En esta parte superior, haría relación con el colon transverso y el mesocolon. En esta parte inferior, haría relación con el colon sigmoides, haría relación con el recto y todas las estructuras de la cavidad. Al lado izquierdo, nos dice que hace relación con la pared lateral del abdomen. ¿Por qué nos menciona
al lado izquierdo relación con la pared lateral del abdomen. Y no nos menciona con el colon descendente. Es porque las asas de intestino delgado se sobreponen, se encuentran por encima del colon descendente. Eso significa que hace relación con esa estructura simplemente en su cara posterior. En cambio, la lateral directamente con la pared lateral del abdomen. En cambio, al lado derecho sí va a hacer relación con el ciego y con el colon ascendente, a excepción cuando las asas intestinales se encuentren dilatadas. Cuando existe una dilatación de estas asas intestinales, también se van a sobreponer al intestino grueso en el lado derecho y hacer una relación en la pared lateral del abdomen. Únicamente en ese caso. Esto significa cuando los intestinos se encuentren completamente llenos o en ese caso distendidos por la acumulación de gases. En la constitución, muy similar a la del duodeno, estamos hablando del intestino delgado. Eso significa que tendrá una capa más externa que es la serosa. Tendrá la capa muscular con la misma configuración de sus planos musculares, longitudinales y circulares. Tendrá una submucosa y en la mucosa también vamos a encontrar a las vellosidades intestinales, también vamos a encontrar a los pliegues circulares y también vamos a encontrar nódulos linfáticos. Vasos y nervios. ¿Qué arterias van a irrigar o dar irrigación? En este caso, a todo ese segmento del intestino delgado. Pues son las arterias yeyunales y las arterias ileales. Las más superiores son las yeyunales. En cambio, inferiormente vamos a encontrar a las ileales. ¿Cómo hacer una diferencia? Las arterias yeyunales son mucho más voluminosas, mucho más gruesas. En cambio, las ileales son mucho más delgadas. También vamos a hablar de vasos linfáticos a este nivel y también vamos a hablar, en este caso, de las venas como satélites acompañando justamente a las arterias, haciendo distribución por estas estructuras. Una cosa más a mencionar en todo el intestino delgado es que prácticamente se encuentra fijado por el mesenterio, un repliegue peritoneal. Hablando de peritoneo, prácticamente podemos dividir al peritoneo en ligamentos, podemos dividir en omentos y podemos dividir en mesos. En este caso, el repliegue peritoneal que nos va a mantener fijo a todo el intestino delgado es el mesenterio. El mesenterio tiene dos capas. Dentro de las dos capas vamos a encontrar un contenido. Entonces podemos hablar del contenido del mesenterio, que son las arterias mesentéricas superiores. Son los nódulos linfáticos mesentéricos. Estamos hablando del mismo plexo mesentérico superior. Estamos hablando también de las mismas venas mesentéricas superiores y también estamos hablando de grasa. Son parte del contenido del mesenterio. Entonces, viendo al yeyuno y al ilium, vamos a ver que este va a tener una continuación con el intestino grueso. Entonces nos vamos ahí, al intestino grueso. Este intestino grueso se va a extender justamente desde el ilium y va a terminar en el ano. Este intestino grueso presentará un ciego, presentará un colon ascendente, presentará una flexura cólica del lado derecho, presentará un colon transverso, presentará una flexura cólica izquierda, un colon descendente, un colon sigmoideo y el recto para terminar
conducto anal. Intestino grueso y sus partes. Si hablamos de la configuración externa, el intestino grueso es mucho más voluminoso que el intestino delgado. Obviamente que el intestino delgado tiene mayor longitud, hemos hablado de 7 metros, ¿no es cierto? A relación del intestino grueso. Una diferencia con el intestino delgado es que este intestino grueso va a presentar cintas musculares longitudinales, que nosotros vamos a llamar tenias, y son justamente estas. Fíjense, acá está con el número 3. Esas son las tenias. Y nosotros vamos a encontrar 3 tipos de tenia. Una tenia anterior, esta de acá, o también llamada libre. Y vamos a encontrar 2 tenias en la parte posterior. Una, aquí viendo con el número 2, que llegaría a ser la tenia posterolateral. Y con el número 1, la tenia posteromedial. También la medial podemos llamar como tenia mesocólica y la lateral como la tenia omental. Entonces, tenemos las tenias en un número de 3, en todo el colon ascendente, en el colon transverso, en el colon descendente. Vamos a cambiar a una disposición simplemente de en el colon sigmoideo y no vamos a encontrar ningún tipo de tenia en el recto. Esa es la disposición. 3, 3, 3, 2 y 0. En el recto entonces no vamos a encontrar a ninguna. En la configuración externa también fuera de las tenias vamos a encontrar, fíjense, estas pequeñas prolongaciones de grasa que se llaman apéndices epiploicos o apéndices de grasa, también se puede denominar, prácticamente extendido entre toda la superficie del intestino grueso. Son numerosas, son salientes, sobre todo en las porciones laterales y mediales de este. Vamos a encontrar estas pequeñas depresiones que son los surcos de las austras. Y entre surco de austra y otro surco de austra vamos a encontrar a la austra colónica. Entre surco y surco encontramos a la austra colónica. Entonces, en esa configuración externa estamos observando a la tenia, estamos observando a los apéndices y estamos observando también a las austras con los surcos de las austras. Fíjense, en esta parte ya podemos adelantar un poco. Este surco de la austra, esta depresión, se manifiesta con una saliencia acá en la configuración interna. El intestino delgado nosotros presentamos unos pliegues circulares. El intestino grueso no tiene pliegues circulares. Son reemplazados por estas saliencias, por estos pliegues, que se van a denominar pliegues semilunares, que también se puede denominar como válvulas colónicas. Y justamente, hablando de la configuración interna, veremos que también presenta una capa más externa, que es la serosa. También va a presentar su capa muscular en la parte superficial. También es longitudinal, muy similar a la del intestino delgado, yeyuno ilio. Y la parte profunda van a presentar una disposición circular. También presenta una submucosa, y en la mucosa es donde hacemos diferencia con el intestino delgado. El intestino delgado presentaba pliegues circulares, vellosidades intestinales, nodos linfáticos. El intestino grueso no presenta vellosidades intestinales. Tampoco va a presentar esos pliegues circulares. Y esos pliegues estaban justamente reemplazados por
esas saliencias producto de los surcos de las austras, que nosotros vamos a llamar, dijimos, pliegues semilunares. Una cosa más que podemos mencionar a este nivel es que las tenias cambian de posición a nivel del colon transverso. Este colon transverso, una vez que haga su flexura en el lado derecho junto con el izquierdo, fíjense, se dobla, ¿no es cierto? Y cambia la posición, cambia su orientación. Y si ustedes observan esta tenia anterior, miren, en el colon transverso va haciendo su recorrido en la parte inferior. Es por eso que esta tenia anterior en el colon transverso se llama tenia postero-inferior. La tenia posterolateral, miren, en el colon transverso se va a tornar anterior. En cambio, esta tenia posteromedial en el colon transverso se va a tornar postero-superior. Cambia la disposición de las tenias en el colon transverso. A recordar eso. Ciego y apéndice vermiforme. Miren, tenemos el ilion terminal. Tenemos al orificio inguinal. Fíjense cómo ingresa a nivel de ese orificio y entra el intestino delgado en comunicación con el intestino grueso. Prácticamente nosotros podemos dar como un límite justamente este orificio donde ingresa la porción terminal del ilion o entra en contacto con la porción terminal del ilion para denominar todo lo que se encuentra por debajo como ciego. Entonces el ciego comunica el intestino delgado con el grueso. Este ciego va a estar ubicado en la fosa ilíaca derecha. De forma común la encontramos en la fosa ilíaca derecha, pero podemos ver dos tipos de presentaciones. Podemos ver una situación alta. Eso significa que existe una detención del desarrollo del ciego. Eso significa que el ciego no va a estar en la fosa ilíaca derecha. Puede encontrarse a nivel de la cresta ilíaca o incluso por encima de la misma. O podemos encontrar una situación baja, que significa un desarrollo exagerado. ¿Eso qué significa? Que el ciego tampoco se va a encontrar a nivel de la fosa ilíaca. Esta va a sobrepasar y prácticamente va a entrar a formar parte de la cavidad pélvica. Ingresa dentro de la cavidad pélvica. Es por eso que en algunas situaciones, sobre todo durante los dolores apendiculares o signos apendiculares, pueden ser bastante cambiantes. No siempre localizarse en fosa ilíaca derecha, por este tipo de presentación anatómica que pueda presentar el ciego. Una situación alta o una situación baja. Como todo, vamos a hacer relación. En su cara anterior, hará relación directamente con la cavidad abdominal, con la pared anterior, en este caso de la pared abdominal, y con las asas intestinales, que van a estar sobrepuestas, sobre todo cuando existe dilatación, dijimos. En cambio, la parte posterior hará relación con 5 estructuras, y esto yo necesito que aprendan de memoria. Con un peritoneo parietal, con una capa célula adiposa subperitoneal, con una fascia ilíaca, con una capa célula adiposa subfacial y con el músculo iliopsoas. Eso significa con el músculo ilíaco y músculo psoas mayor. La cara posterior tiene 5 relaciones y esas 5 relaciones deben aprender de memoria. La cara lateral, miren, está mirando parte de la fosa ilíaca, prácticamente en concordancia con lo que va a ser la misma cresta y las espinas, y por medio de estas, con la pared lateral del abdomen. Ahí estamos viendo. En cambio, en esta cara medial, hará relación con los vasos ilíacos.
tenemos a la arteria aorta y sus terminales, las arterias ilíacas comunes, ¿no es cierto? Al lado derecho y al lado izquierdo. Hace relación con estos vasos ilíacos, sobre todo hablando del lado derecho, ¿no es cierto? A no ser que tengamos una disposición inversa del intestino grueso, en sitios inversos, ¿no? Hará relación también con las mismas asas intestinales, va a estar en todo este espesor. Hará relación con esta porción terminal del ilio. Va a hacer relación con el apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme se encuentra en la cara medial del ciego. No olvidar esa parte. ¿Qué vamos a encontrar acá? Encontraremos este orificio que nos comunica con la porción terminal del ilio, que es el orificio ileal. Miren, se encuentra en la pared medial del ciego. Justamente acá vamos a encontrar a la válvula ileocecal. Poner más grande la imagen. ¿Y cómo va a estar formado esta válvula ileocecal? Va a estar formada por dos labios. Este de acá, que es el labio superior, o también llamado ileocólico. Y este de acá abajo, llamado labio inferior o ileocecal. Miren, estos labios se comunican, ¿no es cierto? Se juntan, se unen, como en la boca, para formarnos a este nivel la comisura de los labios y se continúa con el frenillo de la válvula ileocecal o también se puede el frenillo de los labios. Miren, ahí está. Labio superior o ileocólico, labio inferior o ileocecal, comisura de los labios y frenillo. Formación de la válvula ileocecal. Eso significa de que todo el contenido del intestino delgado pasa acá, al intestino grueso, y esta válvula se cierra. Ya no puedes regresar para atrás. No debes regresar nada para atrás. Apéndice vermiforme. Dijimos que nace de la cara medial del ciego. Prácticamente entre 7 a 8 centímetros de longitud. Puede ser incluso más, también puede ser mucho menos. No es un parámetro simplemente. Tiene una forma de un tubo cilíndrico. Es una prolongación, obviamente, del ciego, en su pared medial y inferior al orificio ileal. Tiene diferentes presentaciones. Esto es de suma importancia, sobre todo durante el acto quirúrgico. Puede tener una situación normal. El ciego de la cara medial se desprende el apéndice vermiforme. Puede tener una situación normal. Miren, puede pasar anterior al ilio terminal. Puede pasar posterior al ilio terminal. Puede encontrarse por detrás del mismo ciego, en este caso denominamos retrocecal, puede encontrarse también prácticamente por debajo del mismo, podemos denominar subcecal. La orientación es bastante importante. 1 para el cuadro clínico, 2 también para el acto quirúrgico. Obviamente un ciego en una presentación retrocecal será mucho más difícil durante un acto quirúrgico, ¿no es cierto? Porque ingresamos a cavidad abdominal y tenemos que localizar y pinzar el ciego. Al encontrarse en la parte posterior, se puede dificultar a un principio, a diferencia de una presentación normal.
¿no es cierto? Fíjense, donde sería mucho más fácil hacer ubicación de la misma y también hacer un pinzamiento de la misma. El libro nos habla de dos autores que nos dan un parámetro para nosotros poder evaluar justamente el apéndice vermiforme. Uno es el punto de Max-Barney y el otro es el de Monteiro. El que más se utiliza, Max-Barney. ¿Qué nos dice en Max-Barney? Que se traza una línea imaginaria que inicia en la espina ilíaca antero superior en dirección al ombligo. Hacemos una división únicamente en tres partes y hablando del tercio inferior tendríamos como puntos de referencia al apéndice vermiforme. Si nosotros hacemos presión justamente a ese nivel, en el punto de Max-Barney, que prácticamente se traza acá, un trazado imaginario de la espina al ombligo, dividimos en tres, en el tercio inferior, miren, aquí encontraríamos el apéndice vermiforme. Si se hace una presión profunda y existe dolor a la descompresión, es un signo de incitación peritoneal, lo que nosotros llamamos como Bloomberg positivo. Y eso nos indicaría de que el apéndice se encuentra con un proceso inflamatorio. Y todo ese proceso inflamatorio pues va a terminar en un acto quirúrgico. Vasos y nervios. ¿Cómo va a estar irrigado? Por las arterias secales. Las arterias secales van a ir en dirección al ciego, envolviendo anterior y posteriormente a la misma y proporcionando una irrigación. Entonces, la arteria secal anterior y por detrás la posterior son parte de la irrigación. El apéndice vermiforme tendrá como la arteria que va a proporcionar irrigación a la arteria appendicular, que pueden hacer de la secal posterior o directamente de sus amileas, ¿no? Estamos viendo aquí tres tipos de presentación. Ahí está, la arteria appendicular. Las venas van a ser satélites justamente de estas arterias. Este apéndice vermiforme también va a presentar su meso, su despliegue peritoneal, que estamos observando acá, una coloración amarillenta, que en este caso es el mesoapéndice. Vamos a encontrar vasos linfáticos y también vamos a ver al plexo celíaco y al plexo mesentérico como inervación a este nivel. Esto es muy importante. El plexo celíaco se encuentra a nivel del tronco celíaco. El plexo mesentérico vimos haciendo su distribución a nivel de todo el intestino delgado, principalmente, ¿no es cierto? Y también, obviamente, llegando al intestino grueso. Existe una intercomunicación entre este plexo mesentérico con el plexo celíaco. Al existir esta intercomunicación, es por eso que el cuadro clínico de una apendicitis aguda se manifiesta de la siguiente forma. Con mucha frecuencia suele iniciar el dolor a nivel del epigastrio, donde se encuentra el plexo celíaco. Eso es por la intercomunicación, es un dolor reflejo, es un dolor referido. Después pasa el dolor a nivel del ombligo, la región umbilical. Y ya después de unas cuantas horas, recién se localiza a nivel de la fosa ilíaca derecha. La cronología de Murphy, ¿no? Eso explica por qué existe una intercomunicación entre el plexo mesentérico y el plexo celíaco. Colon ascendente. Está comprendido entre el ciego y la flexura cólica del lado derecho. 8 a 15 centímetros de largo. Bastante pequeño, ¿no es cierto? Porque el ciego se encuentra por debajo. Son estructuras completamente
separadas, son distintas. Una cosa es ciego y otra cosa es colon ascendente, no confunden. Su dirección es prácticamente verticalizada, presentando una ligera concavidad acá en la parte media, y eso se observa, ¿no? Y acá, fíjense lo que nosotros estamos viendo, este es el mesentero, aquí tiene que estar el intestino delgado. También encontramos relaciones a este nivel. En la parte posterior, vamos a ver, haciendo relación con la fosa ilíaca, en esta parte inferior. Hará relación en su parte posterior, por detrás, con la fosa lumbar. Hará relación con el polo inferior del riñón derecho. El riñón se va a encontrar a este nivel. Prácticamente el hígado se encuentra cubriendo al riñón derecho. El riñón derecho, en su polo inferior, va a estar descansando muy cerca de la flexura cólica del lado derecho, entonces parte de su relación. En este caso, el colon ascendente y muy cerca de su flexura cólica derecha se apoya en esa cara posterior sobre el riñón derecho. Va a tener una separación de la fase ilíaca, hace relaciones con el cuadrado lumbar y también con el riñón, obviamente, por medio de una fascia de adosamiento. En cambio, en esta parte anterior, que ya es visible, hará relación con la pared abdominal anterior. Hará relación con las asas intestinales. Acá estamos viendo que dijimos que cuando existe una dilatación de estas asas, sobre todo se sobreponen a esta cara anterior. Y también va a hacer relación con la cara visceral del hígado. Fíjense cómo se apoya sobre una parte del colon ascendente y sobre la flexura cólica derecha. En esta parte lateral, hará relación directamente con la pared lateral del abdomen y una pequeña parte del diafragma, sobre todo en esta parte superior, ¿no es cierto? Colon ascendente y flexura cólica derecha. En cambio, medialmente, hará relación con el uréter derecho. Atrás se encuentra el riñón y el uréter derecho empieza a descender hacia la vejiga urinaria, entonces hace relación en esta parte media. Con los vasos testiculares u ováricos, hace relación también con las asas intestinales, entonces su relación va a ser medialmente y también anteriormente. Y por último, hará una relación con la porción descendente del duodeno. Fíjense acá, donde se encuentra el número 4, esta porción descendente del duodeno, y en su cara anterior está atravesada por el colon transverso, ¿no? Donde vimos de que dividía en dos porciones, supra y inframesocólica. Entonces, la porción descendente del duodeno también es parte de su relación en la cara medial del colon ascendente. La flexura cólica derecha. Esta flexura cólica derecha, colon ascendente, empieza a ascender de forma vertical, hace una flexura en dirección derecha para dar continuación al colon transverso. Tiene relación anteriormente con la décima costilla, prácticamente a este nivel se va a encontrar la décima costilla, y con la cara visceral del hígado. Y esa cara visceral, como se está apoyando justo sobre la cara anterior, me va a formar una impresión que nosotros vamos a llamar impresión cólica. Muy bien. Medialmente también va a hacer relación con esta porción descendente del duodeno. Eso significa que esa porción descendente del duodeno es parte de la relación medial de la flexura cólica derecha y del colon ascendente. Y lateralmente, acá hará relación con el diafragma. Aquí ya no vamos a mencionar la pared lateral del abdomen. Mencionamos diafragma.